Hola, ¿qué tal? Am, bueno, pues ya son las 4 y comenzamos con la sesión de hoy. Hoy tenemos a dos champions de Rahona que van a compartir, a mí me gusta decir como a cuatro manos, ¿eh? Nos van a compartir a cuatro manos de la exclusión a la innovación, adopción digital en inteligencia artificial y cómo reducir la brecha digital. Este concepto de brecha digital, y ahí me hacéis los dos, ¿eh? Lucas y Elena me hacen los dos así, que está no de moda, sino que muy necesario y cómo lo solventamos en este caso con inteligencia artificial. Les voy a presentar sin más. Elena Díaz, Change Management y especialista también en inteligencia artificial y también en Digital Workplace. Y Lucas Mayoral, Change Management, muy especializado en adopción de inteligencia artificial y sobre todo lo que es Copilot y todas las herramientas de inteligencia artificial, tanto de Microsoft como las que no son. Bienvenidos a los dos. Voy a hacer un poco de entradilla de cómo va a funcionar la sesión. Yo simplemente soy la presentadora, yo soy Meritxell, hago funciones de presentación, luego les doy paso a Elena y a Lucas, que tienen el grueso de la sesión, y está el canal de preguntas abierto. Además, creo que ellos tienen una sesión muy interactiva, con lo que va a ser que os vamos a hacer participar. Está el canal de preguntas abierto, podéis ir dejando las preguntas y yo al final de la sesión las intentamos solventar a todas. Cuando cerremos sesión subiremos vídeo luego en redes sociales y lo subiremos también en nuestros canales de YouTube. Y sin más, yo ya me pongo el micro en mute y doy paso a los dos champions de Rahona. Bienvenidos. Muy Gracias, bien, Meritxell. muchas gracias, Merichel. Si os parece, vamos a dejar un minutito de cortesía, que yo creo que se está incorporando algún asistente más y en 1 o 2 minutos arrancamos. ¿De acuerdo? Perfecto. En el apartado preguntas y respuestas, si os sale al lado, lo podéis. Es bastante ágil, ¿eh? Al final estamos en una reunión de Teams, con lo que participamos todos del evento. Sí, en ese preguntas y respuestas no va a ser solo el único momento en el que vais a tener que participar. Anda. Ostras, esto es un buen reto, ¿eh, Elena? Nos pones un Mm, reto. Van a ser cositas muy sencillas. Perfecto. Como queráis. ¿Arrancamos o qué? ¿Cómo lo veis? Venga. Vale, pues voy a compartir yo pantalla, si os parece. Veo alguna cara conocida entre los asistentes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a reflexionar un ratito esta tarde. Tenemos un tema bastante candente encima de la mesa. A ver, un segundito que comparto de nuevo con sonido, que lo mismo hay que poner algún vídeo para amenizar esto un poquito. Así que a las 4 Vale, de la tarde al igual cuesta un poco más. vamos a levantarnos de la siesta. Objetivo de la horita que tenemos por delante, que lo que es la explicación de lo que del contenido que traemos será un poquito menos. Nos gustaría que luego se formara un poco de debate, que yo creo que vamos a tocar palos, que será interesante tener vuestro feedback. Pero el objetivo es, pues como pone en la pantalla, de la exclusión a la innovación, adopción digital e IA para reducir la brecha digital. Qué título tan rimbombante. Realmente lo que pretendemos en esta horita es reflexionar, aportar una visión un pelín diferente, o al menos desde nuestra perspectiva lo es, desde un plano más optimista de la brecha digital, que siempre es considerada como una de las trabas para adoptar y mejorar, digamos, la transformación digital de las organizaciones, y creemos que con la llegada de la inteligencia artificial, este concepto puede adquirir un valor positivo si sabemos gestionarlo de la forma adecuada. Como ya nos ha anticipado Merichel, pero bueno, presento yo también a las personas que vamos a estar liderando un poco esta sesión, que soy yo, Lucas Mayoral. Llevo ya unos cuantos años dedicados a la gestión del cambio y otros poquitos menos, evidentemente, pero también trabajando temas de inteligencia artificial y, evidentemente, desde el plano de la adopción. Y bueno, nos acompaña Elena, que si quieres te doy las veces para que te presentes. Sí, también, gracias, Lucas.
Nada, yo también, como veis, soy consultora de gestión del cambio y adopción digital. Llevo unos poquitos años menos que Lucas trabajando en esto, pero bueno, no me voy a considerar experta en inteligencia artificial, pero sí puedo decir que me siento con la libertad de poder hablar abiertamente de ello. Así que nada, encantada. Muy bien. Gran compañera y mejor persona. Vale, agenda de hoy. Veis muchos puntos, creo que va a ser bastante liviano y lo vamos, como decía, desde un plano interactivo y sobre todo haciéndonos preguntas, que en la medida de lo posible trataremos de dar respuesta. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué os habéis conectado a una sesión de brecha digital y hay adopción digital? Creo que vamos a compartir intereses comunes. Después vamos a desgranar el concepto de brecha digital en 3 vértices que nos van a permitir después iterar sobre cómo la IA y cómo la adopción pueden ayudarnos a reducirla. Después entraremos en la IA generativa y qué características la hacen distintiva en cuanto a otros cambios digitales para fomentar desde un plano más positivo la brecha digital. Después entraremos en cómo la adopción digital puede impulsar la inteligencia artificial generativa y no solo generativa. En un quinto punto, contaremos alguna estrategia que al menos desde nuestra experiencia está siendo útil con nuestros clientes para afrontar este cambio de era y que también de alguna forma tanto la oficina de adopción como el concepto de centro de excelencia está impulsando la IA y con ello también ayudando a reducir la brecha. Y por último, un apartado de conclusiones y preguntas que, como decía al principio, os invitamos a que os sintáis libres para participar. ¿Por qué estamos hoy aquí? Lo he dicho al principio y lo voy a decir varias veces. El objetivo de esta sesión es reflexionar. No tenemos una varita mágica ni pretendemos ofreceros en media hora una varita mágica, pero sí daros que pensar y afrontar la brecha digital y la IA desde una perspectiva diferente. Y qué mejor que empezar con un vídeo de una película que tiene ya 2 y si no habéis visto recomiendo que veáis, ¿vale? Lo vemos y después hacemos alguna interpretación sobre ello. Eso es. Ahora abre. Esto es nuevo. ¿Será seguro? ¿Y eso qué es? Ah. A ver, cuidado, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente. Eso no es brillante ni tiene forma de dinosaurio. ¡Quietos! ¡Es brócoli! Bueno, os he salvado la vida. Ya, de nada. Si no te acabas la cena, no podrás tomar postre. ¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre? Este es Ira y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas. ¿Con qué esas tenemos, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto! Riley, aquí viene el avión. Un avión. Ahí viene un avión, Miguel. Vale, salvando las diferencias, vamos a intentar a partir de ahora enfocar la sesión desde el punto de vista del avión. Nosotros, Elena y yo, entendemos la adopción digital como ese avión que viene a canalizar un cambio, que es la inteligencia artificial, que en el vídeo tiene formato de brócoli, ¿no? Siempre cuando tomamos el brócoli por primera vez, muchas veces nos produce cierto asco, como decía la compañera de verde, o cierto miedo, como decía también ese sentimiento. Y en el fondo, lo que es la inteligencia artificial se parece mucho a esta escena, ¿no? La organización, los padres, a veces no tenemos herramientas para dar de comer en cuanto a inteligencia artificial generativa se refiere a nuestros compañeros y sin embargo, con una buena técnica, con un buen avión, podemos llegar a conseguirlo. Nos parecía importante sacar a la luz algunos datos que reflejaran no solo la parte positiva de la inteligencia artificial, siempre que se habla de ello se habla de mejora de ahorro de tiempos, mejora de la calidad, automatización de tareas, pero si nos vamos a una perspectiva de brecha digital, de cómo las personas anticipamos la llegada de la IA, pues encontramos datos que dan bastante miedo, ¿no? Por ejemplo, esta fuente de InfoJob nos indicaba que 2 de cada 5 personas opina, podemos decir que son empleados, opina que la inteligencia artificial de alguna manera va a acabar con su puesto de trabajo. Lo curioso de todo esto, que a medida que en ese mismo informe indagábamos al respecto, también aparecía un dato mucho más optimista, y es que a medida que la gente se aproximaba a la IA, recibía formaciones sobre ella, empezaba a utilizarla en su día a día, esta visión cambiaba y empezaban a ver la inteligencia artificial no como una enemiga, sino como una copiloto, una aliada en su día a día, ¿no? Y en esto consiste la brecha digital. Una de las variables que vamos a trabajar es el miedo. Las empresas no han de olvidar que además del retorno de inversión que siempre se persigue desde el plano económico, ese salario emocional lo tenemos que trabajar de algún modo si queremos realmente reducir esa brecha digital.
Con este breve pretexto, ahora ya sí, vamos a desgranar sutilmente cómo podemos definir la brecha digital para entender cómo la podemos afrontar, ¿vale? ¿Qué variables hemos de tener en cuenta? Y un ejercicio que hemos hecho muy sencillo es simplemente preguntarle por un lado a GPT y por otro lado a Copilot. DeepSeek, por ahora que sepáis que al menos en la versión gratuita no genera imágenes, pero le hemos preguntado qué es para él la brecha digital. Y en el fondo sacamos conclusiones bastante parecidas de ambos IAs, ¿no? Cosas que creo que es interesante. Por ejemplo, vemos cómo enfocan dos contextos distintos, ¿no? Un ambiente muy cosmopolita y un ambiente más rural, lo que puede referir a la brecha digital desde el punto de la accesibilidad. Yo, por ejemplo, que soy de un pueblito que la fibra óptica llegó hace poco y para mí era un problema irme a teletrabajar al pueblo porque no tenía accesibilidad correcta a Internet, ¿no? Y con la IA nos va a ocurrir lo mismo. Otro aspecto importante para hablar de brecha digital es que si os fijáis en todas las imágenes, todas las personas aparecen con un dispositivo móvil. Si tienen un dispositivo móvil en la mano, en mayor o menor medida es porque saben utilizarlo. Eso a día de hoy con la inteligencia artificial, en muchas organizaciones, no estamos todavía en ese punto. Hay que trabajar también la brecha referida al generar habilidades en cuanto a ello. Y por último, un concepto un poquito más transversal, que es el factor miedo, ¿no? Vemos aquí una imagen prácticamente catastrófica de una ciudad. Aquí vemos una grieta que da bastante vértigo. Y es otro de los vértices que realmente hay que tener en cuenta, ¿no? El miedo es una reacción natural que tiene cualquier ser humano ante un cambio y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de nuestras organizaciones para poder gestionarlo. No redundo mucho más en esto, pero sí que queríamos hacer este preludio un poco teórico para sentar las bases de lo que viene a continuación, ¿vale? Siempre vamos a hablar de cómo la IA y cómo la adopción digital nos puede ayudar a facilitar el acceso a nuevas tecnologías. No vale solo con comprar licencias de Copilot, pero las licencias de Copilot son necesarias, ¿no? Si queremos que nuestros empleados tengan acceso. No vale solo con comprar licencias, sino que si no formamos a los empleados en cómo utilizar ciertas herramientas o no somos capaces de compartir con ellos cuál es el potencial de la IA, difícilmente van a saber levantar casos de uso. Y por otro lado, partimos de la base de que va a haber un amplio colectivo de nuestros empleados que tengan miedo, que tengan incertidumbre acerca de la IA, pero es que es natural, tenemos que saber normalizar esta situación y actuar en consecuencia, ¿vale? Estos tres puntos van a ser los que dirijan un poquito nuestro discurso. Y si os parece, antes de arrancar, vamos a lanzar, para tener también un poquito vuestra atención, vuestro feeling a este respecto, queremos saber de los tres puntos que hemos comentado, ¿cuál creéis? Tenéis el pool en pantalla, ¿vale? ¿Cuál creéis que es el que genera un mayor impacto negativo en la adopción de la inteligencia artificial? Vamos a votar, vemos un poco los resultados en común y continuamos. ¿Vale? Muy bien, 12 respuestas. A ver, que nos queda la mitad más o menos. Muchas gracias por Por ahora va participando. ganando miedo. Es curioso y a la No, vez tiene esto sí. bastante impacto porque probablemente de los tres vértices el más complicado de trabajar, evidentemente, es el miedo, ¿no? Porque es algo mucho más subjetivo, por así decirlo. Entra ya en un plano psicológico que es más difícil de atacar. Vale, Muy Elena, bien, pues continuamos. pues venga, pues continúo. Un poco lo que habéis visto que todas las preguntas, marcaseis la que marcaseis, eran respuestas correctas, porque al final en cada paso, o sea, en cada caso particular, cualquiera de esos vértices puede influir a cada persona de una manera u otra y puede influir más o menos. Entonces, por esto mismo es por lo que debemos intentar poner esfuerzos aterrizados a cada uno de estos vértices para mitigarlos. Entonces, ya hemos hablado un poco de qué aspectos influyen en la aparición de esa brecha digital, pero ¿qué ocurre, ¿no? Cuando la variable de inteligencia artificial entra en este juego? ¿Aumenta la brecha digital o la disminuye? Yo, sinceramente, en un primer momento, haciendo este ejercicio, lo primero que me salió pensar es que el incorporar IA en una organización iba a aumentar esta brecha, ¿no? Porque o sea, al final la brecha digital es algo que surge de manera innata, de manera natural, y es un escenario que, queramos o no, siempre va a estar presente en todos los entornos de trabajo. Siempre va a haber personas que consideramos o que llamamos
curiosos tecnológicos, ¿no? Que siempre investiguen por su cuenta y aprendan por su cuenta pues, de diferentes herramientas o de inteligencia artificial, nuevos procesos, nuevas formas de optimizar su trabajo, mientras que también va a haber otras que no se sitúan tanto en esta definición. Podríamos decir que son personas, o sea, unas personas son personas más proactivas y las otras son personas más reactivas a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Entonces, habrá veces que este sentimiento o estas ganas, ¿no? de implementar nuevas tecnologías tenga que ver, pues, por ejemplo, con los conocimientos de los que parte una persona, como hemos visto antes, de temas de competencias y de conocimientos, o a lo mejor simplemente porque son más resistentes a este cambio, tienen más miedo, ¿no? a afrontarlo. Y además, la tecnología es algo que está en continuo cambio, está cambiando constantemente. Entonces, también las personas tenemos que ser muy ágiles en adaptarnos en todos estos cambios, lo cual pues también nos resulta mucho más difícil eso que si sabemos que tenemos un año vista para aprender o incorporar un nuevo proceso o una nueva herramienta en nuestro trabajo, porque como hemos dicho antes, al final la IA saca funcionalidades nuevas, no te voy a decir cada semana, sino cada día. Y es que cada funcionalidad nueva, el anterior, como que te quedas atrás, ¿no? Y al final, cuando pensabas que te considerabas un gurú de la inteligencia artificial, sacan una nueva actualización, una nueva funcionalidad y te vuelves a sentir un poco como que vas atrás, ¿no? Entonces, es muy, o sea, estos dos puntos como que terminan afectando un poco a la motivación, sobre todo a las personas que hemos llamado más reactivas antes, ¿no? Entonces, lo que está en nuestra mano conseguir es que esa motivación siempre la mantengamos alta o lo más alta posible, dependiendo evidentemente de la persona, y que la brecha digital que se puede generar al incorporar la inteligencia artificial sea lo más estrecha posible. Entonces, en un primer momento yo partía del pensamiento de que la inteligencia artificial aumentaba por sí sola esa brecha, pero claro, vamos a intentar darle una vuelta, ¿no? Vamos a situarnos como en el pensamiento contrario, en el pensamiento de que la IA generativa puede reducir esta brecha, que es un poco lo que estamos viendo en pantalla. Recogiendo los tres conceptos que hemos comentado antes, tanto de acceso acceso a las herramientas, competencias y miedo, vamos a recorrer cada uno, ¿no? Primero, la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial tenemos la suerte de que es accesible para todos, para la mayoría, ¿no? Para los que estamos en un entorno de trabajo digital. Todos los días salen herramientas nuevas de inteligencia artificial, completamente gratuitas, abiertas al público y son muy intuitivas, muy sencillas de utilizar para cualquier persona, sin importar su conocimiento técnico, ¿no? Es decir, que puede aprovechar estas herramientas, ya sea para generación de texto, imágenes, vídeo, creación de código, para cualquier cosa. Es decir, cualquier persona puede empezar a utilizarlas porque son sencillas en cierto punto. Luego, como segundo punto, la inteligencia artificial puede llegar a empoderar, ¿no? a los usuarios. Lo que hace también es que ayuda a desarrollar esas competencias que una persona antes no tenía, porque acerca el conocimiento a esa persona de manera fácil y de forma rápida también. O sea, por ejemplo, una persona que quiera emprender y tenga que generar su página web, pues por ejemplo puede preguntarle a ChatGPT cómo generar ese código necesario para crear su propio sitio web sin necesidad de contar con un experto, ¿no? Por ejemplo. Y también el punto 2 y el punto 3 como que se relacionan un poco, ¿no? También la inteligencia artificial puede motivarnos y perder el miedo a hacer tareas que antes no hacíamos simplemente porque nos eran imposibles por nuestra base de conocimiento previo, ¿no? Porque no nos atrevíamos, porque no teníamos el expertise, ¿no? que teníamos que tener para ello. Entonces, la inteligencia artificial también ayuda a motivarnos y a mitigar el miedo. Pero claro, decimos, surge una pregunta, ¿no? Importante también. ¿La IA por sí sola puede reducir esta brecha digital? Es decir, yo implanto inteligencia artificial en una empresa y se reduce la brecha digital, ¿no? También teníamos ese paradigma de que sí la aumentaba. La respuesta a esta pregunta es claramente no, al revés, puede llegar a ampliarla. Lo que tenemos que hacer es
realizar acciones y remar en cada uno de estos 3 puntos, ¿no? Lanzar iniciativas para llegar a conseguirlo, para que la inteligencia artificial no abra la brecha, sino que la reduzca. Entonces, también esta pregunta la he respondido yo, pero os invito a que respondáis también la siguiente que voy a iniciar. De ¿cuál creéis vosotros que es el ingrediente esencial para que la inteligencia artificial reduzca esta brecha? Contestad en 1 a 2 palabras. Uso, facilidad, formación, adopción, fácil uso. Voy a ir votando también alguna. Muy bien. IA. Interés concretos, muy bien. IA, perfecto también. A ver, que las veo ahí muy chiquitillas. Acompañamiento, súper importante. Formación, facilidad. Mensajes, ¿no? Veo por aquí. Casos concretos. Vale, voy a meterme un poquillo más en el detalle. Formación, fácil uso, interés, dar usos concretos, casos de éxito, facilidad, conocimiento, formación, simplificar los mensajes sobre qué es la IA, súper importante, Soledad, facilidad, acompañamiento, formación, difusión de los pro, eso entiendo que serán los pros, apoyo Los real de la prompts, ¿no? organización o de los prompts, no lo sé, difusión de los pro, no sé lo que será, yo me lo voy a tomar como de los pros, adopción, etcétera. Muy bien, exactamente igual que con la pregunta anterior, no hay preguntas, o sea, no hay respuestas ni buenas ni malas, sino que todos estos ingredientes que nos habéis respondido en esta pregunta, si los mezclamos todos en la coctelera, nos surge el concepto de adopción digital. Si juntamos comunicación, formación, capacitación, casos de uso, todos ellos, de verdad todos ellos, los vamos a ir viendo a través de toda esta presentación y todos ellos constituyen el concepto de adopción digital, que seguro que estáis cansados de escucharlo, pero bueno, para aquellas personas que no lo sepan, lo defino en unas breves palabras. El concepto de adopción digital no se trata solo de incorporar nuevas tecnologías a lo que es la organización, sino de garantizar que esas tecnologías en un primer punto sean comprendidas, que lo habéis dicho uno de vosotros, sean utilizadas. Evidentemente, de nada me sirve comprenderlas si luego no las voy a utilizar. Pero como punto más importante, necesitamos que sean aprovechadas de forma estratégica por cada una de las personas, es decir, que se utilicen bien. No solo vale utilizarlas, sino que hay que utilizarlas bien, de manera óptima. Entonces, esto implica hablar de tres ejes clave, de las herramientas que vamos a implementar, ya sean de inteligencia artificial o no, de los procesos que vamos a intentar transformar y también de las personas que al final van a ser el motor de este cambio y quienes lo van a utilizar, ¿no? Entonces, hemos querido recoger un poco de las fases que tiene o de las que consta la adopción digital a la hora de implementar la IA en una organización. En este caso os hemos traído 6, al igual en otros casos pueden ser 4, serán 8 pasos diferentes, 8 fases. Simplemente no me importa que nos quedemos tanto con los números, sino con los conceptos que hemos reflejado aquí, que muchos de ellos, ya os digo, son los que habéis ido respondiendo en esa última pregunta. Entonces, como punto 1, siempre para que una adopción digital sea exitosa, ya sea de cualquier herramienta o de IA, lo más importante es partir de la base de, vale, ¿dónde nos encontramos en nuestra empresa? ¿Desde dónde parten las personas que van a adoptar estas tecnologías? Si no tenemos este diagnóstico inicial, o sea, cualquier esfuerzo que hagamos va a ser muy poco eficiente porque no va a estar de verdad alineado con las necesidades que tienen las personas. Vamos a ir deambulando, vamos a ir caminando sin ningún rumbo fijo, ¿no? Entonces, ya sea a través de cuestionarios, de encuestas, de sesiones grupales, de sesiones 1 a 1, de métricas, da igual, es entender desde dónde partimos, pues hacernos preguntas de, oye, ¿qué madurez digital tienen a día de hoy los empleados con las herramientas digitales que ya tienen antes de yo implementarles nada? Es decir, con las que trabajan a día de hoy, ¿cómo se manejan con ellas? ¿Hay personas o
o áreas o procesos que todavía son procesos manuales, son tareas repetitivas, también debemos identificarlos porque son seguramente los primeros que vayamos a atacar. Y por último también, oye, si, como he dicho antes, las herramientas de inteligencia artificial son gratuitas, están abiertas a todo el público. Hay personas ya que están utilizando inteligencia artificial, hay curiosos tecnológicos, ¿no? En mi empresa, eso también es muy importante identificarlo, porque una vez que tengamos todos estos datos, lo que vamos a hacer es priorizar diferentes acciones específicas para abordar los procesos o las áreas de negocio que más necesidades tengan, ¿no? En este caso. Como segundo punto, que lo habéis dicho y me alegra mucho que lo hayáis dicho, porque muchas veces pasamos del punto 1 al punto 3 directamente sin pasar por el punto número 2, que es el que hace referencia a ese miedo del que hemos estado hablando. Incluso muchas veces también el número 1 nos lo saltamos y nos vamos directamente al punto 3. Entonces, muy importante este punto. ¿Por qué? Por dos conceptos. Voy a recoger la frase que ha dicho antes Lucas, que apareció en pantalla, de que existe más optimismo entre quienes más cercanos están al uso de la inteligencia artificial. Es decir, cuanto más conoce una persona de estas tecnologías, más a gusto se encuentra y más confía en ellas. O sea, por eso es muy importante tener espacios donde se puedan responder todas las preguntas que tengan las personas y, sobre todo, ver qué expectativas y qué preocupaciones tienen los empleados para alinearlos con la realidad de lo que es la inteligencia artificial. Y también otro punto que también me gustó mucho cuando me lo trasladaron es el concepto de alfabetización digital. A día de hoy el concepto de alfabetización por sí solo lo tenemos muy interiorizado en lo que es nuestro contexto, ¿no? Pero con todo el boom de la tecnología, herramientas, etcétera, este contexto, o sea, este concepto evoluciona, se reinventa, se transforma en alfabetización digital y hace referencia a la capacidad que tienen las personas para usar las tecnologías digitales, herramientas de comunicación y redes de manera efectiva, que es ese último punto que hemos trasladado antes. No vale solo con utilizarlas, sino utilizarlas bien y de manera segura. Entonces, debemos tener muy claro este punto y tenerlo como punto de referencia, de concienciar qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cuáles son los límites a los que llega, porque es un concepto muy importante con el que vamos a intentar mitigar ese miedo que se puede generar. Continúo. Punto número 3, capacitación continua. Muchos habéis dicho capacitación, formación. Efectivamente, es muy importante también este punto porque debemos enseñar a las personas a usar, en este caso la IA, de manera efectiva. Y aquí es donde entra este punto. Pero claro, lo de siempre, ¿no? No solo vale con hacer un curso ocasional o una webinar trimestral, sino que la capacitación justo en este caso, además, tiene que ser constante, accesible y, sobre todo, adaptada al flujo de trabajo de cada equipo y de cada persona. Y, o sea, es muy importante enfocar las sesiones que hagamos, los materiales que generemos, de manera práctica y aterrizada y, sobre todo, basada en experiencias con las que el receptor, con las que el usuario que lo está recibiendo se siente identificado con ellas. Entonces, simplemente es muy importante que todas estas acciones lo que pretenden es intentar fomentar una cultura de aprendizaje. Y ya digo, sobre todo en esta época, en esta era en la que la inteligencia artificial no para de sacar actualizaciones. Necesitamos que la capacitación sea continua, recurrente. Entonces, bueno, muy importantes estos 3 puntos. Pasamos, si quieres, Lucas. Ya solo quedan estos 3. Empiezo por el primero. Involucrar a todos los niveles. ¿Qué significa esto? Que la adopción de la IA no solo pasa por el departamento de IT o de los líderes de cada equipo o de negocio, sino que se trata de hacer partícipes a todos los empleados, es decir, que se sientan motivados y que se sientan parte del cambio o de la transformación que puede estar sintiendo su empresa. Entonces,
Una manera efectiva de hacerlo es lo que solemos llamar embajadores digitales o Change Champions, que son empleados de diferentes áreas que además de ser estos avanzados en herramientas digitales, estos curiosos tecnológicos, estas personas que son más proactivas a la hora de implementar nuevas herramientas, puedan ser, o sea, puedan tener un rol de resolver dudas, de compartir buenas prácticas y en general como de fomentar una adopción un poco más orgánica, ¿no? En lo que es la empresa, pues generando un ambiente de colaboración entre, bueno, pues que los propios empleados se vayan ayudando. Es lo que lo he puesto ahí, ¿no? Como el concepto de boca a boca, ¿no? Que al final no es lo mismo que venga yo, que soy Elena y al igual no me conocéis, te cuente yo los beneficios de la inteligencia artificial, a que te lo cuente tu compañero de mesa. No es lo mismo. Al final tenemos que intentar, o sea, en el momento en el que destacamos los beneficios reales de la inteligencia artificial a otros empleados, en los beneficios que ya ha experimentado uno en su propio trabajo, es como que se crea una narrativa, ¿no? Mucho más poderosa que puede llegar a convencer a utilizar a esas personas un poco más reactivas, más escépticas, que tienen un poco más miedo para que empiecen a utilizarla. Y una vez que tenemos identificadas a estas personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar aterrizarlo. Creo que también lo ha comentado antes en una de las preguntas, que era casos prácticos aterrizados, ¿no? A cada una de las personas. Es muy importante que no vale con hacer una adopción global, sino, o genérica más bien, no global, sino genérica, ¿no? Tenemos que ver, tenemos que intentar detectar casos de uso de valor, porque, bueno, pues al final no todas las herramientas ni todas las funcionalidades van a ser útiles para todas las áreas, ni mucho menos para todas las personas de la organización. Ahora mismo, seguramente que la mayoría de aquí utilicemos Microsoft, pues a lo mejor unos prefieren funcionar con Teams y otros prefieren funcionar con Outlook. A cada uno, en función de su trabajo, les va a servir más o menos unas funcionalidades u otras. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar detectar. Entonces, es importante detectar eso. ¿Qué casos de uso pueden generar un mayor impacto dependiendo de dónde y quién las aplique? Entonces, bueno, pues esto pasa por analizar qué tareas actuales está haciendo cada una de las personas, identificar las áreas donde la herramienta, los procesos pueden mejorar o pueden tener mayor precisión gracias a la IA, y al final esto lo que nos asegura es que todos los empleados vean el valor directo que tiene la inteligencia artificial en su trabajo diario. Por así decirlo, en el tercer punto hemos tocado la capacitación, hemos tocado un poco la teoría, a pesar de que haya práctica, pero en este punto, en el punto 5, es donde se traduce en hechos, se hace realidad, se transforma en su realidad, ¿no? Y ya por último, como siempre, no me detengo porque vais a estar hartos de escuchar que siempre que hacemos un proceso de adopción, de lo más importante y como punto final para dar pie a otros es la medición del éxito, ¿no? Es muy importante que midamos el impacto de los esfuerzos que hemos puesto en adoptar estas tecnologías. Si no tenemos esas métricas claras, no vamos a saber si nuestros esfuerzos están funcionando, ni tampoco vamos a saber qué es lo que se necesita que se ajuste. Entonces, estas métricas, habrá 1000 métricas diferentes que se puedan incluir, evidentemente, dependiendo de qué es lo que estemos implantando o qué queramos potenciar con inteligencia artificial. Pero bueno, pues si lo implantamos, pues tenemos también que hacer el ejercicio de pensar, oye, ¿cuántos empleados o qué porcentaje de empleados está utilizando a día de hoy funciones de IA generativa? Yo lo he implantado, pero ¿quién lo usa? ¿Quién lo utiliza y quién lo utiliza bien? Vamos a remarcar ese punto importante. ¿Quién lo utiliza bien? Pero oye, si lo está utilizando bien, ¿se están reduciendo los tiempos en los que esa persona tarda en hacer esta tarea? ¿Se reducen los tiempos o aumenta la calidad? Porque siempre que hablamos de inteligencia artificial siempre estamos pensando en reducir costes, que se traduce en reducir tiempo, pero muchas veces nos olvidamos de la pata que es muy importante, al menos para mí, de la calidad de los resultados que obtenemos. Que queramos o no, pues la inteligencia artificial pues también nos puede ayudar en esto.
Y luego también, oye, pues vamos a preguntarles, ¿no? A los empleados, oye, ¿estas herramientas os están facilitando el trabajo? Al igual os están dando más dolores de cabeza que facilitarlo, ¿no? Os están generando más carga, transmitidnoslo, ¿no? Porque, o sea, es muy importante que lo midamos porque una vez tengamos esos datos recogidos, lo que vamos a hacer es, como he comentado antes, esto al final es una línea infinita que no termina, que la capacitación es recurrente, pero todos los puntos son recurrentes en el tiempo, entonces, o repetitivos. Entonces, medimos, reajustamos y volvemos a empezar otra vez con la rueda. Entonces, si quieres, pasar a positiva, Lucas. Vale. ¿Te parece que continúe yo, Eli? Aprovecho lo que quieras, ¿sí? Venga. Vale, por seguir un poco con la misma línea de lo que comentaba Elena, hemos visto cuáles son los puntos en los que la adopción digital nos puede ayudar, digamos, a impulsar la inteligencia artificial, pero lo que decía Elena, ¿no? Nos surgen las preguntas de por dónde empezamos, quién se encarga de ello, tenemos entidades dentro de nuestras organizaciones que nos permitan potenciar los recursos de los que hablaba Elena. Lo que os queremos compartir a continuación son dos estrategias que nosotros venimos utilizando desde hace un tiempo con diferentes clientes y que consideramos que nos pueden ayudar tanto a la reducción de la brecha, por un lado, independientemente de la inteligencia artificial, pero también en la potenciación de pequeñas pruebas de concepto, de adoptar iterativamente todas estas funcionalidades y casos de uso relativos a la inteligencia artificial. Concretamente os vamos a hacer un breve resumen y queremos dejar también un pequeño espacio, 15 minutos, por si hay preguntas y generar cierto debate al respecto, ¿vale? Queremos hablar de dos aspectos. Lo que nosotros denominamos una oficina de adopción digital y el manido concepto de centro de excelencia que cobra aún más sentido cuando hablamos de iniciativas de inteligencia artificial. Vamos a hacer un poco referencia al concepto de oficina de adopción, que para nosotros es ese avión que veíamos al principio, que lo que hace es utilizar una estrategia adecuada para capilarizar los cambios que se viven en una organización. Aspectos importantes a tener en cuenta en el concepto de oficina. Es fundamental ser capaces de que, sobre todo en organizaciones que están en un ambiente muy cambiante, todos los años tienen actualizaciones tecnológicas, es muy útil generar en el empleado una sensación de que existe un vehículo dentro de la organización para ayudarles a capilarizar estos cambios, ¿no? Ese concepto de identidad dentro de la corporación, de que hay alguien trabajando para que esos cambios sean más sencillos. Un concepto que yo siempre que hablo de adopción y junto con Elena utilizamos es el concepto de hábito, de lluvia fina, de formación constante. No vale ya con formaciones tradicionales desde un plano magistral, donde una vez al trimestre me forman en X. Ahora necesitamos que el empleado tenga esa capacidad proactiva de, en el momento que él lo necesite, acudir a un corner digital, tener referencias sobre materiales de inteligencia artificial en el último momento. Tenemos que estar en esa línea. Canal unificado. Esto nos lo encontramos en sobre todo organizaciones que no tienen trabajada esta parte o tienen un departamento, un área de transformación, pero sin embargo los cambios les llegan desde diferentes fuentes. Es decir, un mismo cambio tecnológico le puede llegar de recursos humanos, de un correo de SUCAS, y sin embargo, realmente esa comunicación ha de tener una sinergia común para que realmente vayamos hacia un objetivo común. Y por último, adaptabilidad a los cambios. Tener este ente de oficina nos permite que, ahora es la inteligencia artificial, a lo mejor dentro de X meses es el metaverso de nuevo, nos permite que como organización vamos a tener los mecanismos para anticiparnos a estos cambios sin necesidad de tener que crearlo desde cero. Y este concepto es el que para nosotros sería ese avión, ¿verdad? Pero luego tenemos otro punto que con el concepto de inteligencia artificial vuelve a sonar. Seguro que muchos conocéis el caso de éxito del Centro de Excelencia de Repsol u otras organizaciones más centrado en temas de automatización de procesos, pero es que con la IA cobra aún más sentido este tipo de elementos, porque necesitamos que haya un ente, que haya un grupo de personas, un departamental, que esté pensando acerca de cómo queremos orientar la IA, qué funciones desde nuestra perspectiva ha de cubrir este centro de excelencia. Lo primero de todo, coordinar esfuerzos. Nos encontramos en muchas organizaciones que de forma individual están haciendo sus pinitos en inteligencia artificial, pero si sumaran, si coordinaran todos sus esfuerzos, las ambiciones que se podrían proponer tanto desde el plano individual como corporativo serían mucho mayores, ¿no? Nos encontramos con empresas que diferentes departamentos demandan adopción de Copilot. Si lo hicieran de forma conjunta, sacaríamos mucho más
casos de uso beneficiosos para todos. Facilitar. ¿Por qué facilitar? La realidad es que si no tenemos esta coordinación, si no tenemos un espacio de trabajo focalizado a experimentar con inteligencia artificial, es muy complicado que los casos de uso se traduzcan a iniciativas, porque tendríamos que trabajarlo todo de forma individual. Otro punto clave del centro de excelencia, y lo ha comentado Elena, es que no todo vale. No todas las inteligencias artificiales ni todo lo que se puede hacer con IA va a ser aplicable a todos los negocios. Necesitamos que haya una entidad que tenga el conocimiento suficiente de negocio, pero también el suficiente conocimiento técnico para evaluar qué casos de uso y cuáles primero son susceptibles de trabajar a través de la IA. Y el último punto, que para mí es el que más relación guarda con el concepto de brecha digital, es el de identificar casos de uso. Porque aquí se produce una situación paradigmática y es que quien más puede ayudar a renovar los procesos de negocio es quien más los conoce. Y en ocasiones esas personas son más senior o a lo mejor no tienen tantas habilidades tecnológicas. Sin embargo, son fundamentales porque no hay proceso de negocio que se mejore si se impone una tecnología por encima del core del proceso. Es decir, hay que conocer el negocio. Y con esta patita, y ya con esto vamos a ir terminando, seguro que conocéis el concepto Champions, el concepto Citizens, el concepto Early Adopter, pero es que la experiencia nos dice que esto es clave. ¿Por qué es fundamental que en este centro de excelencia involucremos a usuarios clave de las diferentes áreas de negocio? Porque es que van a ser el motor de cambio realmente de toda iniciativa de inteligencia artificial. ¿Qué roles han de cumplir estos citizens propios del centro de excelencia? Uno, van a ser los pioneros, pero los pioneros decididos corporativamente. Seguro que hay mucha gente ya utilizando la IA, como dice Elena, pero no utilizándolo de una forma estratégica. Van a ser los primeros en recibir adopción de Copilot, los primeros en recibir formación de Power Platform, los primeros en tener una licencia de ChatGPT, porque son personas curiosas, pero que además tienen cierta habilidad tecnológica. Y es lo que nos va a permitir, que también lo ha comentado Elena, que ese interés, esa curiosidad, esa motivación por aprender en base a un conocimiento de herramientas tecnológicas sirvan para evangelizar, para actuar como embajadores de toda aquella iniciativa que queramos transmitir con el resto de colectivos. Otro punto importante, y con esto ya prácticamente terminamos, es el concepto de experimentación. Muchas veces la palabra poco, pruebas de concepto, ya hace risa, ¿no? Cuando tenemos la sensación de, joder, tengo que probar otra vez un nuevo proyecto. Pero es que en la dinámica de funcionamiento de la IA es la base de todo. Tenemos que generar espacios para personas curiosas para que experimenten, para que vean qué es lo que realmente les está aportando valor. Y por último, todo esto no se hace por pura voluntad. Evidentemente, cada iniciativa que vaya adelante es porque va a tener un retorno de inversión, una mejora del proceso. No solo desde el plano económico, que en muchos casos va a ser el definitivo, también desde el plano de salario emocional, de cómo estas iniciativas van a reducir la brecha, van a realmente transmitir una visión positiva de la inteligencia artificial y en general van a tener un impacto no solo en el negocio, sino en toda la corporación. Y con esto, y ya por último, algunas conclusiones de lo que hemos ido viendo por hoy para dejar un pequeño espacio para las preguntas. Importante el concepto de brecha digital visto desde las tres perspectivas en cuanto al acceso, la generación de habilidades y competencia y también la gestión del miedo. No podemos centrarnos solo en un vértice porque probablemente fracasaremos. ¿La IA como reductora de la brecha? Bueno, pues como ha comentado Elena, por sí sola en algunos perfiles, que ya de por sí no van a estar en la parte baja de la brecha, seguramente les empodere, pero para aquellos que no tienen un interés especial por la tecnología, probablemente ensanche esta brecha digital. Como posible herramienta impulsora de la IA y a su vez de la reductora de la brecha digital es la adopción digital, con todos los recursos que hemos visto. Y por último, algunas estrategias que queríamos compartir con vosotros, como el concepto de oficina, como ese vehículo iterativo para canalizar cambios, y el centro de excelencia como ese grupo de squad, ¿no? Por así decirlo, de avanzadillos que nos va a permitir pues estar a la última y siempre relacionando los cambios tecnológicos con los cambios que pueden producirse en los procesos de negocio. Y con esto terminábamos. Nos quedan 15 Muy bien. minutitos, hemos cumplido justo en horario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión que queréis compartir? Reflexiones también valen, ¿ah? Bueno, y además me encanta que hayamos cerrado con el concepto champions, ¿eh? Porque Lucas y Elena para nosotros son nuestros champions en adopción digital y en inteligencia artificial. Eso es cierto.
Muchísimas gracias. La verdad que un contenido fantástico. Veamos a ver si hay Gracias. alguna duda. Las Venga, alguien que se preguntas anime a son contarnos limpias. algo sobre la brecha digital, algún problema que os estéis Experiencias. encontrando a día de hoy con la adopción de la IA. Nadie se anima. Estos Los momentos momentos siempre pasa, ¿eh? son La verdad siempre que siempre pasa en los... los webinars, que quedamos así y entonces, y creo que es casi más fácil, porque en un webinar, pues bueno, lo pones y lo acabas. Seguramente que querrán contactar con vosotros después, recibiréis toda la información y, oye, Lucas y Elena estarán encantados de hablar con vosotros, ¿sabes? O sea que ningún Por problema en eso. supuesto. ¿Os Ahí, por supuesto, parece? abiertos a si queréis algún detalle de lo que hemos contado, que evidentemente podríamos estar hablando de lo que hemos contado horas, lo hemos intentado reducir a 45 minutos. Esto fue mi culpa, ¿eh? Quizá, que yo os he dicho, 45 minutos. Pero No, bueno. bueno, viene bien, viene No, bien. perfecto. Oye, pues Me sí. lanzo yo una Venga, Venga, pregunta. va. Muy María, bien. ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué tal Sí, estás? muy bien. Mira, una pregunta es por la parte de impulsores de la iniciativa, que igual muchas veces son impulsores en la teoría y porque hay que hacerlo y tal, pero muchas veces son los primeros resistentes al cambio. Entonces, eso cómo lo abordáis, ¿no? Porque a nivel empleado, pues es como lo que habéis planteado, pero cuando los jefes, ¿no? Que sí, pero luego no. Claro, o sea, aquí siempre, cuando hacemos la selección de Champions, esta es una duda que surge siempre en este tipo de proyectos. ¿Cómo elegimos a esos usuarios clave? ¿De forma voluntaria? ¿Lo hacemos de forma un poquito más directiva a través de sus responsables? Aquí, de nuevo, cada organización va a ser un mundo. Por ejemplo, a día de hoy estamos con un cliente que por su naturaleza de empresa, la gente que está dentro es curiosa y nos sobraban, por así decirlo, los champions. Hemos tenido que ser restrictivos, pero hay otros en los que hacemos un formato híbrido. Primero hacemos una capa de tantear qué potenciales voluntarios y qué volumen o cómo de heterogénea sería esa muestra. Si es lo suficientemente heterogénea, vamos con ello. Si no es suficientemente heterogénea, hay que combinar el modelo directivo con el modelo voluntariado, ¿no? Sé que no es una respuesta única, pero siempre lo que se trata es primero tirar por la opción de voluntariado, porque es la que en el fondo va a denotar un mayor interés hacia el proyecto. Y también otra herramienta que se utiliza ahora, que es un poco trampa, ¿no? Es chantajear al empleado. ¿De qué manera? Si tú vendes el programa de Champions como desde esa perspectiva de pioneros, es decir, pues si participas del programa de Champions vas a ser de los primeros en tener licencia de Copilot, es una herramienta que nos está funcionando en cierta manera. Es verdad que el resultado es también relativo porque eso no te garantiza que tenga continuidad a largo plazo, ¿no? Pero se pueden utilizar también ese tipo de gamificaciones internas o con pasaportes digitales, ¿no? Que te sume millas si tienes un espacio de gamificación compartido, que el participar de este tipo de interacciones te sume millas y eso al final de año tenga un impacto en tu variable, por ejemplo. Hay fórmulas, pero es verdad que no hay una única manera, ¿no? de seleccionar a este colectivo. Okay. Muchas gracias, María. Yes. Venga, ¿alguna otra pregunta o ¿Alguna duda otra que pregunta? tengáis? O si no, nos esperamos estos 2 minutitos. Y si no, obviamente, pues luego cualquier canal ya tenéis el contacto de Lucas y Elena. Cualquier cosa que os haya resultado curiosa, que no Por conocíais, a lo ejemplo, mejor, que os habéis quedado con ello. ¿había alguien que estuviera hablando? Venga, vamos a hacer a ver si la gente participa. De todos los que estamos aquí, por ejemplo, ¿quién tiene licencia de Copilot 365? Que levante la mano. Vale. Neri, Verónica. Tenemos a Hernán. Tenemos a Erika. Algunos de los que habéis levantado la mano, ¿nos queréis contar cuál ha sido vuestra experiencia? Es decir, si lo utilizáis, si habéis recibido formación, si el recibir formación os ha hecho utilizarlo de una manera diferente. ¿Queréis compartir con nosotros? ¿Han bajado la mano? Van bajando las manos rápido. Venga, Verónica, anímate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, ¿qué Buenas, tal? Verónica, ¿qué tal? Bueno, en realidad en la empresa se empezó a
incorporar esta transformación digital, o sea, la inteligencia artificial, a partir de que yo hice un posgrado en Estados Unidos sobre inteligencia artificial. Y eso que no soy joven, tengo 52 años. Hace lo de menos. Yo soy psicóloga, gestiono el Departamento de Recursos Humanos y a partir de que hice este posgrado me ofrecieron un puesto más corporativo, subir a directora corporativa del grupo empresarial. Entonces estaba llevando toda la transformación digital y ahora estoy impartiendo justamente formación para todos los miembros de la empresa. No la formación no la imparto yo misma, busco Proveedor, ¿no? webinars o determinadas actividades que sé que van a ser introductorias y básicas, como para que vayan a más de a poco. Hubo mucha resistencia al principio y sobre todo de gente mucho más joven de lo que yo esperaba. Siempre está la resistencia de que le iban a sacar el puesto de trabajo, de que esto, de que el otro. Bueno, desde mi rol de psicóloga me ayuda más a gestionar más estas resistencias que el tema de la transformación digital. Y entonces, bueno, fui hablando con cada una de ellas de cuáles eran sus miedos, su incertidumbre, de por qué pensaba que le iban a sacar los puestos de trabajo, hasta que les fui mostrando cómo la inteligencia artificial podía automatizar procesos y darle tiempo a cada persona para gestionar otras cosas que no podía hacer la inteligencia artificial y que era un plus para la empresa. Entonces vio como que su rol está mucho más valorado que antes, como que tenía un aporte mayor y que encima optimizaba el tiempo que no le alcanzaba en el día a día, vio que con la inteligencia artificial podía De hecho, llegar a lograrlo. un punto que también nos encontramos muchas veces cuando decimos, no, si es que os vais a ahorrar tiempo en esa tarea, ¿no? Y me dicen, ¿para qué dedico yo ese nuevo tiempo que antes me sobra? Y esto es verdad que debe ir paralelizado con una política de recursos humanos de desarrollo profesional. En base a unos estudios y a unas interpretaciones de cuál va a ser el ahorro potencial de una persona con X y a su disposición, ¿cómo queremos aprovechar el talento de esa persona en esas horas que a día de hoy ya no las tiene que tener ocupadas, ¿no? O sea que coincido, Verónica, contigo completamente. Elena y yo también somos psicólogos y la parte de resistencia al cambio y miedo es una de las más chulas, aunque también es la más complicada, ¿no? Pues Y muchas otra gracias cosa, por ya compartir. que ustedes son psicólogos, lo voy a comentar, otra cosa que mejoró la inteligencia artificial fue la comunicación interna de la empresa, porque antes venían a quejarse a mi departamento de que no, porque me contestó mal, que esto, que lo otro, siempre había más conflictos. Entonces yo le decía, ¿te acuerdas lo de la inteligencia artificial, la licencia de ChatGPT que compramos el mes pasado? Bueno, cuando quieras decir algo y no sabes cómo lo puede tomar la otra persona, puedes ponerlo con la inteligencia artificial y dile que te haga, La poniéndole un revisión. prompt, que te genere una redacción que no lastime a la otra persona, pero donde puedas poner tu punto de vista. Entonces ha Totalmente. mejorado muchísimo la comunicación interna y estoy totalmente agradecida. Totalmente. Hay una funcionalidad de Copilot de Expresa para eso, de revisión sobre todo en Outlook, ¿no? Pues muchas gracias, Verónica. Por nada. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia, alguna duda de lo que hemos visto? Nos quedan 5 minutitos para las 5. Damos 2 minutos y si no os parece cerramos sesión, ¿sí? Estupendo. Venga, 2 minutitos. El último, si se quiere apuntar a alguien. Creo que la otra persona que había levantado la mano ha huido. Sí, creo que sí. No sé si Erika a lo mejor la había levantado, ¿es posible? Si también nos quieres compartir Díganos. cualquier experiencia que tengas o cómo te estás gestionando tú a la hora de utilizar Copilot, si lo estás implementando tú por tu propia cuenta, desde una estrategia de la compañía. Cuéntanos un poco. No sé si se me escucha, ¿sí? Sí, Sí, te escuchamos. sí. Vale, sí, tengo poca conexión y no sabía si se me escuchaba. A ver, mi organización es una organización de ámbito social. Todo el tema este de digitalización, inteligencia artificial, la verdad es que genera bastantes alergias. Pues eso, el personal, como decía, pues es muy social, trabajadores sociales, mediadores sociales, les gusta el contacto directo persona a persona.
Entonces, como os decía, pues todo esto de inteligencia artificial y demás suena como a ciencia ficción, como si fuera una película Sí. totalmente de ciencia Sí. ficción. El Copilot se ha implantado recientemente. Sí que es cierto que yo desde la parte de transformación digital y a través de, porque somos empresa certificada Madrid Excelente, tuve la oportunidad de participar en una formación, en comillas, en ICARE, de inteligencia artificial generativa, y tengo formación en Copilot. Pero ya os digo que lo que es la licencia ahora mismo Copilot 365 se ha implantado recientemente a nivel corporativo de toda la organización a nivel nacional. Entonces, sí que se están iniciando formaciones dirigidas principalmente al personal laboral. Tenemos personal laboral y voluntario. Ahora mismo nos estamos focalizando mucho en el personal laboral. Y yo, claro, aunque he recibido la formación de Copilot a través de lo que decía del programa de ICADE, sí que es cierto que al no disponer de la licencia, pues me centré mucho más en ChatGPT. Entonces tengo mucho más entrenado, mucho más trabajado a mi ChatGPT, a mi chat como yo le llamo, que con Copilot. Con Copilot estoy empezando ahora a desarrollar todo lo aprendido en este programa de inteligencia artificial generativa. Pero nosotros es que vamos muy despacio en esto porque es lo que os decía, también priorizamos la intervención directa con las personas, pues al final la tecnología queda un poquito, pero creo que a nosotros nos ofrece 1.000.000 de opciones por todo lo que decíais. Al final, para nosotros lo importante es atender a la persona y sé que tenemos muchos procesos, muchos procedimientos muy Que se mecánicos pueden reajustar. Efectivamente. Efectivamente, que la inteligencia artificial nos puede ofrecer ahí un abanico de opciones brutales para estar más cerca de las personas que al final es nuestro objetivo. Claro. ¿Ves? O sea, vuestro ejemplo es como paradigmático en cuanto a en un negocio, por llamarlo así, ¿no? Que es puramente social, también nos ocurre desde una perspectiva más psicológica. ¿Qué tareas, o sea, el ejercicio que creo que se ha de hacer estos negocios es qué tareas están aportando valor como persona? Que en vuestro caso es clarísimo, ¿no? Desde un punto de vista psicológico también, pues es la conexión, el rapport, la relación que puedo generar con mi paciente, con mi cliente. ¿Y qué otras tareas? Que además no es que solo no aporto valor, sino que no me gustan. Yo no he estudiado psicología o trabajo social para estar, por ejemplo, redactando informes o para estar analizando informes que luego tengo que volcar, ¿no? O sea, en cada nicho va a tener su aplicabilidad, evidentemente. Sí, sí. Pues muchas gracias por compartir, Erika. A vosotros, muchas Y gracias. gracias por la labor que hacéis también. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Justo ahora nos faltan 3 minutillos para las 5. Lo dicho, dejaremos la sesión grabada en espacios digitales de Raona y mañana recibiráis también mail con todo el link y el link de la sesión y también consultar los perfiles de LinkedIn de Elena y Lucas, que allí tienen un montón de información de la que nos han estado compartiendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias, chao. chao.